Continuamos con las historias en el Antiguo Testamento de los libros donde se nos habla de todos los procesos que vivieron el pueblo de Israel en su peregrinaje. Y también nos habla de las cosas buenas y no tan buenas que sucedieron. Y como habla del pacto que Dios tenía con ellos, un pacto de amor, un pacto de provisión, un pacto de un Dios de amor. Y como aún a pesar de todas las circunstancias que vivieron, Dios siempre les enviaba a mensajeros y aún ponía a los reyes, que por supuesto los reyes se perdieron de, con el poder, la visión y todo el compromiso que tenían con el Señor. Así que vamos a ver estos libros, primer libro y segundo libro de los Reyes, y quiero hacerle la presentación de estos interesantes y hermosos eh, pasajes que nos van a hablar precisamente de esta historia, primer libro de Reyes y segundo libro de Reyes. Los libros de Reyes 1 y 2 originalmente formaban un solo documento. En su forma actual son dos libros en la que ocurrió después del reinado de David la división del reino y el auge y la caída de los reinos de Israel y Judá. David apenas aparece en Primera de Reyes, donde aparece como una figura de transición. La figura central de este libro es Salomón, el hijo de David y Betsabé, que accede al trono de Israel y Judá. Y por supuesto, la saga de Salomón se extiende hasta el capítulo 11, que muy interesante. Salomón viene a ser el segundo hijo de Betsabé después de una situación muy grave que David pasó, porque David fue el que mandó asesinar al esposo de Betsabé. Se muere el primer hijo, Dios le concede un segundo hijo que viene a ser Salomón, y que Salomón se le conoce como el rey o el hombre más sabio de su tiempo. Y bueno, vemos la situación de los reinos, Israel y Judá. A partir de este punto vemos cómo los reinos de Israel y Judá se separan definitivamente. Además, el profeta Elías se aparece en el capítulo 17, transformando para siempre la relación entre los reyes y los profetas. Recuerden, los profetas siempre van a denunciar el pecado y anunciar la buena nueva que traen de parte de Jehová. Y los reyes pues se desviaron totalmente. Como siempre hemos visto, el poder corrompe. El bosquejo de este libro, el fin del reinado de David, en el capítulo 1, capítulo 2, Salomón se convierte en rey, en el capítulo 2, el reinado de Salomón, del capítulo 3 al 11, los primeros años, el capítulo 3, la construcción del templo, capítulo 5, y los últimos años, capítulo 9 y 11. Interesante que recuerden que cuando David quería hacerle un templo a Jehová y le dice al profeta Natán, Natán le dice, ve y haz conforme a tu corazón sienta, Dios ha estado contigo. Pero Natán escucha la voz de Dios y regresa y le dice, David, tú no vas a hacerle casa a Jehová, pero uno de tu descendencia sí. Y dice la palabra que David irrumpe en alabanza a Dios y le da gracias porque tendría memoria de su familia. Es exactamente ese que se cumple lo dicho por Dios a David, que uno de su descendencia, y de su descendencia le tocó a Salomón, que construye uno de los más hermosos templos para el Señor. Pero aquí hablamos de dos reinos, Jorobam de Israel, Roam de Judá, Abiam de Judá, Asa de Judá, Nadam de Israel,
Baasá de Israel, Elá de Israel, Simri de Israel, Omri de Israel, Acab de Israel, Josafat de Judá, Ocosías de Israel. Y bueno, la mayoría de reyes no servía. Fueron reyes muy malos. Si yo podía decir algo, Acaz fue uno de los peores reyes y la esposa también. Fueron con los que tuvieron esta situación con el profeta Isaías. Pero Salomón es una figura extraordinaria que se distingue por su sabiduría. Los episodios relacionados con este tema son textos clásicos para la predicación. El tema del pacto ves con Salomón, une este libro tanto a los escritos de Samuel como al resto del Antiguo Testamento. Pero, como siempre suele suceder en la historia del pueblo de Israel, hay apostasía. Sorprendentemente, Salomón también tiene un episodio de apostasía y adora las divinidades falsas de los pueblos vecinos. Creo que la estrategia de Salomón le falló. Él era muy sabio para los negocios, para adquirir mucha riqueza. De hecho, fue el rey más poderoso con los bienes más grandes. Hizo muchas alianzas y permitió su gran error que las mujeres con las cuales hizo alianzas con los reyes vinieran y trajeran todos sus dioses, todos sus baales y pudieran adorar en el reino de Salomón. Eso fue su gran tragedia. Y por supuesto, al final, en muchas de esas ocasiones cayó. Eso presagia la división del reino como castigo a la violación del pacto de Dios. Roboam y Jeroboam, la necesidad de Roboam, hijo de Salomón, provoca la ruptura de la frágil unidad del pueblo israelita. A consecuencia de su maltrato, el reino del norte queda en las manos de Jeroboam. Y hay otra situación ahí, una fe hacia Dios, pero también hay mucha idolatría. En términos generales, el libro 1 y 2 de Reyes clasifica a los gobernantes de acuerdo a su fidelidad al pacto con Dios. Mientras los reyes de Judá oscilan entre la fe y la crisis de fe. La mayor parte de los reyes israelitas son infieles y perversos a Dios. Se desviaron totalmente. Elías el profeta transforma la imagen del profeta en pintoresco y chocante. El ciclo de historias de Elías es una beta muy rica para la predicación. Se destacan las historias de su encuentro con los profetas de Baal y su ida a Oreb. Y su saga termina en el segundo libro. Una de las muchas cosas que podemos rescatar en esta historia muy bonita del primer libro y segundo libro de los Reyes es el episodio de la viña de Nabot. Contrasta con la integridad de un hombre sencillo, con la necedad de un rey malvado. No podemos olvidar el episodio donde Macaías Ben Alá ofrece una profecía verdadera a Acab, el rey súper infiel. En Segunda de Reyes encontramos a continuación de la crónica de los reyes de Israel y Judá. El texto narra el desarrollo de los reinos hasta sus respectivas caídas. El reino de Israel en mano de los asirios y el reino de Judá en mano de los babilonios. Además, encontramos la conclusión del ciclo de historias de Elías y la saga del profeta Eliseo. El bosquejo de los libros, los dos reinos, el profeta Elías, el profeta Eliseo, los reyes de Judá y de Israel y la caída de Samaria. El reino de Judá es el reino del sur. El reino de Judá se describe en el libro. Después viene Ezequiel a Josías, el reinado de Josías, los últimos reyes de Judá y por último la triste caída de Jerusalén, el capítulo 25. Elías aparece en Segunda de Reyes como una transición,
Su función principal es introducir el ciclo de historias de Eliseo. Empero su ascensión al cielo de manera milagrosa, según el segundo libro, es un texto impresionante que recalca el misterioso poder de Dios. Y la historia de Israel es la historia del reino de Israel, se caracteriza por los continuos golpes de Estado y los cambios de dinastías y el uso de la idolatría como un arma ideológica del Estado para controlar al pueblo. Por supuesto, es una larga historia que nunca es bueno que el Estado controle la religión y religión tenga relación con el Estado. La historia de Judá es la historia del reino de Judá que permaneció en manos de la dinastía davídica. También se caracteriza por la incredulidad de los reyes que violan el pacto con Dios. Por eso hay estos caídas de los reinos. La narrativa sobre las caídas de Samaria, en Segunda Reyes 17, y de Jerusalén, en Segunda Reyes 25, desembocan en el cautiverio de todo el pueblo de israelita. Estos pasajes bíblicos tan duros nos llevan a considerar las graves consecuencias de la violación del pacto con Dios. Recuerden, el Antiguo Testamento es Dios, el Dios del pacto con su pueblo, donde Él se comprometió, donde yo seré su Dios, ustedes serán mi pueblo, yo los acompañaré, yo estaré con ustedes, yo les proveeré, yo estaré cuidándolos de sus enemigos. Pero se repite la historia. Muchas veces el pueblo fue impío, el pueblo olvidó la fidelidad a Dios y iba y se prostituía en pos de otros dioses. Siempre fue el reclamo de Dios a través de sus profetas. Así que el libro de Reyes va a ser unas historias muy hermosas, duras y profundas. Así que vamos a seguir continuando con estas hermosas historias que se nos narran en el Antiguo Testamento. Dios les bendiga.